Buenos días, bienvenidos a la clase de Geopolítica del siglo XXI en el marco del doctorado en Ciencias Forenses y Criminalística y el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales, Convenio CABOE. Eh, Esta es una unidad curricular contenida dentro del programa formativo del GIESI de esos doctorados. Mi nombre es Egle Serrano. Es un placer para mí compartir esta interesante cátedra con ustedes. Soy abogado, soy docente y actualmente soy funcionario público, perteneciente al Poder Judicial. Y mi área de trabajo la desempeño como juez en el circuito laboral del Estado Táchira. Soy juez laboral. Este, mm, Muy complacida de tener profesionales en ejercicio y que se corresponden al área de interés del derecho, de las relaciones internacionales y de las ciencias forenses y criminalísticas. Esta cátedra, pues bueno, forma parte de entender las circunstancias, de entender el derecho, de entender la norma y la aplicación de las normas en casos específicos a nivel criminalístico, a nivel de las relaciones sociales en general, y ver cómo ese entramado biopsicosocial, objeto de estudio, derecho y de las relaciones sociales, son producto y forman parte de un todo superior que es la geopolítica. De un todo superior, el cual estamos inmersos también, y que por procesos inferenciales podemos empezar a conocer. Ujú. Bien, vamos a comenzar con qué es la geopolítica. La geopolítica es un método de estudio cuya finalidad es comprender, explicar y analizar cómo se desarrolla el comportamiento político a nivel internacional, teniendo en cuenta varias variables como geográficas, por ejemplo, que es la variable más fuerte de los estudios geopolíticos. Y también es una herramienta que ayuda a conducir y a tomar decisiones sobre la política de un país de acuerdo al contexto mundial en que está inmerso y el juego, rol o posición que tiene en esa dinámica social internacional. Este, Esto es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, dirán ustedes, pero ¿para qué un politólogo, para qué un doctorante en estudios internacionales, o para qué un criminalista, un profesional en criminalística tiene que entender el comportamiento político? O sea, no tiene sentido, ¿no? Y más aún el internacional, en tal caso la política nacional. Bien, pues resulta que es todo lo contrario. Nosotros como sociedad, dice, hay un adagio latino que dice, donde hay hombre y sociedad y donde sociedad tiene que haber derecho. Bien, nosotros pertenecemos a una sociedad. Nosotros actualmente vemos nuestra sociedad de contexto, la sociedad San Cristóbal, la sociedad familiar, nuestro círculo familiar, y vemos a Venezuela. Pero resulta que nosotros como Venezuela no tenemos una independencia en nuestro proceso de construcción sociocultural, sociopolítica y mucho menos sociopolítica. Nosotros somos producto de una dinámica mundial internacional. Socioculturalmente y nuestro marco de creencias más fuerte viene de 1492, si no me equivoco, con el descubrimiento de América o lo que ahora llamamos el Día de la Resistencia Indígena. Ahí digamos que empieza la verdadera historia de la geopolítica en Venezuela. Y ahí es donde comenzamos a adoptar en el proceso de culturización
y de reconocimiento mundial de Venezuela, empezamos a adoptar posiciones y procesos políticos en cuanto a formas de gobierno, posiciones y procesos jurídicos en cuanto a las normas legales y sistemas de justicia que traemos de, basadas en el eurocentrismo y por supuesto todo un sistema de creencias también que heredamos del eurocentrismo. Aun y cuando hay varias influencias fuertes en el mundo, desde la antigüedad, está la griega, está la romana, también de más acá está la española, como en el caso nuestro, que fuimos colonizados por los españoles. Y por eso tenemos que estudiar la geopolítica. Ahí tenemos nuestra primera clase de geopolítica consciente, donde empezamos a asumir un sistema jurídico basado o traído básicamente de España. Actualmente en materia criminalística y de derecho y de sanción penal, en Venezuela no rige lo que es la pena de muerte, quizás basado en esa influencia sociojurídica de las concepciones teóricas de los países que adoptamos, pero hay países que sí tienen la pena de muerte. Y bueno, eso pertenece también a otro país más fuerte, con fuerza hegemónica en el mundo, que ha venido colonizando otros países y que adoptó esa cultura distinta. A nivel de relaciones sociales, digamos que nuestro sistema familiar es hombre-mujer por una sola pareja, mientras que en otras culturas son varias parejas. Entonces, desde esa es la importancia de la geopolítica. Tenemos que entender que somos productos de todo el sistema político venezolano, jurídico, incluso canónico, cultural, sociocultural, somos productos de un juego de poder internacional que se ha venido instaurando de forma consciente, inconsciente, a la fuerza o no, por dominación o no, en todo un sistema que tenemos actualmente. Tenemos que hacernos conscientes de ese sistema, qué papel jugamos en el mundo, en esa dinámica mundial, en ese juego, en esa sociedad política mundial y cómo es la medición de fuerzas. Bien, entonces resulta que en esa sociedad mundial, hay un juego de poder bien establecido, con toda una regulación jurídica de manera expresa desarrollándose, donde abarca tanto temas de derecho internacionales hasta temas de derechos humanos, criminalística, etcétera, etcétera, regidos por el mundo y que son instaurados en medio de un juego de poder mundial, donde se crean organizaciones internacionales ejecutoras de esta dinámica de poder. Por eso es importante en un primer paso de la geopolítica entender que estamos en un juego de poder y en un juego de roles y en una sociedad mundial. En esta sociedad mundial se manifiesta con la existencia de varios actores sociales mundiales, que son los países, y cada uno regenta un poder mayor o menor. Es como en una escuela cuando hay varios niños y niñas y bueno, siempre hay uno más fuerte, hay uno más débil, hay uno bueno en fútbol, hay otro bueno en voleibol, hay otro que no es bueno en deporte y es retraído y es. O hay otro sencillamente que es el que tiene los recursos económicos, el que tiene el dueño de las pelotas, el que tiene es el dueño del balón de fútbol, pues sencillamente es el que coordina el equipo, se impone cómo es su nivel de imposición de ese niño en liderazgo, si es equitativo, si es de coordinación, si es de subordinación, si es con bullying, como sea, pero bueno, hay muchísimos aspectos que analizar allí. Y en el sistema mundial somos iguales. Hay una teoría del sistema mundial donde establece que el poder del mundo
tiene tres vertientes esta teoría. Una que es unipolar, otra bipolar y otra multipolar. Los teóricos que sustentan la teoría unipolar establecen que en el mundo hay un estado fuerte, que es el que ejerce su poder hegemónico y tiene gran ascendencia sobre los entes internacionales. Esa es la teoría del mundo unipolar. Generalmente, muchos teóricos, sobre todo de esta parte del mundo de América, eh, reconocen que el poder unipolar del mundo está en manos de Estados Unidos. Otros dicen que no es unipolar, sino que es bipolar, y son dos grandes fuerzas que siempre coexisten. Unos reconocen generalmente la posición que más adoptan los teóricos es Rusia, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos. Se reconocen como dos fuentes de poder político en el mundo. Y finalmente otra que es el mundo multipolar. Allí encontramos ya digamos, un poco más de avanzada y más de equidad, un mundo donde se reconocen varios cortes políticos y se generan relaciones de poder entre ellos en igualdad. Digamos que cada una de estas teorías de unipolaridad, bipolaridad y multipolaridad no vienen solas, sino que viene de una u otra manera, y aquí entra lo que es la epistemología. Viene desarrollándose con esa posición paradigmática, ¿sí? De cómo se ha desarrollado el pensamiento en el mundo. La posición paradigmática del pensamiento en el mundo establece que hay paradigma positivista, constructivista, paradigma crítico. Esos son los tres principales paradigmas. Entonces, fijemos, el primer paradigma, que es el paradigma positivista, todos han escuchado hablar del positivismo, de que el derecho es positivista. Bueno, ese paradigma más o menos que impone. Impone una sola fuerza, tiene la razón y hay que darle la razón. De ese paradigma político casi que uno manda y los demás obedecen. Y todo es como una receta. Entonces, desde el paradigma, ese paradigma positivista, pues el mundo es unipolar. Y desde ahí se ejerce la fuerza, el control, las guerras, por supuesto, hay toda una dinámica social interesante para mantener el poder. Y mantener el poder usan la fuerza. Hay guerras explícitas, guerra de primera generación, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, sexta. Y ahora, bueno, ahora ya vamos a las guerras multidimensionales y guerras de la IA, entre otras. Pero sí, por supuesto que el poder lo ejercen, lo mantienen, lo cuidan y lo pelean en todo el mundo y en todas las relaciones. Después viene, digamos que empieza la hora del constructivismo, después viene incluso muy reconocido a nivel educativo, el docente no tiene la razón, todos construyen en el aula, todos reportan, el aprendizaje es bidireccional, y bueno, viene esta ola de paradigma constructivista, y desde ahí digamos que cuando está en auge el paradigma constructivista, repercute en el análisis geopolítico y dice, no, bueno, pero es que son dos, pero lo importante es que todos construyan, aquí hay desarrollo en América, aquí hay desarrollo en el otro continente, ya este tiene países aliados, el otro tiene países aliados. Entonces, digamos que esa ola constructivista llega también a la geopolítica, por supuesto que llega también el derecho, nos encontramos con las teorías del derecho, empezamos a trabajar ya con medios alternativos de resolución de conflictos, por ejemplo, ¿sí? Empezamos a trabajar ya a nivel penal con lo que es el trabajo comunitario, por ejemplo, ¿sí? Y todo este sistema constructivista empieza a repercutir en todo el engranaje y desarrollo sistémico social. Después vamos y viene, bueno, la ola del pensamiento crítico, la emancipación, viene la educación emancipadora, hay que cuestionar nuestra realidad, hay que rehacerla, hay que transformarla, esto no sirve, esto sí sirve. Bueno, a veces el pensamiento crítico se queda en lo crítico, crítico, crítico y no somos capaces de construir nuevas alternativas, pero bueno, estamos viendo, es como una dinámica donde ya esto no sirve, vamos a mejorar. Y ahí entra también en ese juego mundial de la geopolítica la teoría crítica
Y no, pero porque todo el poder en manos de uno solo no puede ser. Todos somos, tenemos nuestras fortalezas, tenemos que tratarnos a iguales, tenemos que crear unas organizaciones internacionales. Ya la sumisión por el poder no, ya no puede existir más imposiciones o toma de fuerzas de poder o recursos a la fuerza, como se ha venido haciendo con las guerras, con dominación, con procesos de colonización o descubrimiento de América como el nuestro, que dejó toda nuestra población indígena fallecida. No, 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 eso no puede ser así. Y empieza a llegar la ola de la multipolaridad, donde empezamos a reconocernos como países, como Estado, a crear alianzas. Y por supuesto que la ola de la multipolaridad no es bien vista por la unipolaridad. Y empiezan las guerras, como estamos actualmente, que ya no, que son guerras de quinta, sexta, séptima, octava generación, y ahora, bueno, hasta la meta, la guerra cognitiva, entre otras modalidades de guerra y de procesos de dominación interesantísimos, que ya rompen con la violencia física, con la sumisión física, y van ya más hacia la dominación desde el intelecto, donde imponen y instauran hasta un modelo y estilo de aprendizaje en el cerebro de las personas, y es conocido en la actualidad como guerra cognitiva. Bien, entonces, en este mundo de pensamiento crítico aparece la multipolaridad. Bien, vamos a hablar un poquito de la unipolaridad. Ajá, ya va. Y en el marco de la multipolaridad, que el pensamiento crítico también rige en todos los aspectos culturales, sociales, jurídicos, religiosos, ¿sale? De investigación e incluso en lo jurídico. En la investigación, fíjense ustedes que en la multipolaridad salen nuevas tendencias de investigación como la IAP, análisis de coyuntura, sistematización de experiencia, y son métodos súper interesantes, súper novedosos, educativos y de estudios de la sociedad, que incluso todavía son negados por la comunidad científica. Y en el marco del derecho aparece lo que es la justicia restaurativa, la justicia retributiva, y cosas muy significativas que le quitan y rompen el sistema de dominación del derecho de los derechos humanos y se ve el derecho humano más allá del como un derecho personal y pasa a ser un derecho social de desarrollo dentro de la sociedad donde se va más hacia la justicia restaurativa, la justicia retributiva. Son miradas muy interesantes, muy a la convivencia social, a mirar a la otra edad, muy a la otra edad, y eso es lo que caracteriza el pensamiento de paradigma crítico, que también que es el sustento del mundo multipolar. Bien, vamos a retomar acá con el mundo unipolar. En el mundo unipolar es aquel en que un solo Estado actúa unilateralmente, con poco o ninguna cooperación de los Estados, y ejerce eficazmente cuestiones internacionales sin la injerencia de ningún Estado por su sola fuerza. Desde el unipoder de ese Estado, la superpotencia tiene la resolución de cuestiones internacionales y puede vetar acción de una combinación con otros estados. Desde ese mundo unipolar, en esa época paradigmática de desarrollo de legislación mundial, es la que sustenta la OEA, la ONU, el programa de veto de la ONU. Bueno, todo eso está marcado para sostener el poder unipolar. Por eso, pues tú tienes derecho a voto, tienes derecho a voto, pero no a voto. Mi voto sí cuenta, pero el tuyo sí. Tú no tienes veto, tú tienes veto. Entonces, como que ese reconocimiento en las relaciones se da de acuerdo a la fuerza y el poder, desde la unipolaridad. Y así hay todo un sistema jurídico internacional que, que se rige con eso. La bipolaridad se viene naciendo más o menos en el siglo XX, más después de la Segunda Guerra Mundial, allí cuando aparece la relación Estados Unidos-Unión Soviética, y bueno, se reconocen, bueno, sí, ya en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial y esa gran medición de fuerzas, reconocemos dos fuerzas, que es Estados Unidos y Rusia, y se establecen dos bloques antagónicos, y esto es muy cómico porque se establece todo un sistema sigiloso, mediático, incluso en las películas, ¿no? Todas las películas buenas de acción internacional, Rusia contra Estados Unidos, Rusia contra Estados Unidos, Rusia contra Estados Unidos. Y bueno, las películas de esa
época de 1400, 1940 hasta más o menos 1980, fue eso, ¿no? Todo los rusos contra Estados Unidos, bueno, y eso es parte de ese ejercicio y de ese nacimiento de la teoría de la bipolaridad. Se reconoce en el mundo como un conflicto entre dos bloques o países. Se desarrolló la Guerra Fría y bueno, se han vivido también varias circunstancias de guerra internacionales desde el sustento de la bipolaridad. Por supuesto que lo más fuerte es la unipolaridad, que todo el que se opone al más fuerte, pues o tiene capacidad o es potencialmente un riesgo, es objeto de guerra, porque no puede existir nada que lo rete. Después viene el mundo multipolar, y esta es otra ola, ya esta viene de 1900, empezó en los 80, pero con fuerza las ideas surgieron en el 90 y se han desarrollado después del 2000. El mundo multipolar es aquel en que se necesita la coalición de grandes potencias para resolver cuestiones internacionales importantes. Entonces, las características del mundo unipolar es que se reconoce el poder no de uno ni de dos actores internacionales, sino de varios. Quiere decir que empezamos a reconocer a otros países y estados sus capacidades, sus potencialidades, ya no solo a nivel de riquezas geográficas, que es digamos, la base previa de la geopolítica, ya no solo basado en riquezas geográficas, sino potencialidades ya de otro tipo, potencialidades médicas, la ubicación geográfica sigue siendo importante y bueno, entre otros. Lo otro importante es que aquí no hay juego de fuerzas, quién domina a quién, si es el unipolar mandando solo y doblegando a los demás, o la fuerza de bipolaridad, a ver cuál doblega a cuál, sino que empieza, no, todos somos independientes, todos somos autónomos, todos somos iguales y vamos a tener relaciones de cooperación de manera de coordinación de lugar a lugar y no como se viene haciendo de la unipolaridad, donde yo negocio contigo, pero estas son mis normas, estas son mis reglas y este es mi contrato de adhesión. Tú quieres pertenecer a mi organización, es un contrato de adhesión. Aquí no, aquí estamos más a construcción de normas, construcción de reglas, construcción de contratos, construcción de acuerdos. Nos oímos. Desde ese mundo unipolar, este, se busca pues la resolución de temas internacionales, donde cada estado pues aporta sus fortalezas para resolver un conflicto, ¿sí? Desde ahí ajá, hay teorías que establecen, sobre todo en América, que se reconoce que no hay multipolaridad, sino que hay es unipolaridad y que es la fuerza unipolaridad es ejercida por Estados Unidos. Ahí encontramos varios libros, No hay choques, Unión Supervivencia, por supuesto muchos escritores y teóricos y académicos estadounidenses que hablan de de la unipolaridad ejercida por Estados Unidos en el mundo y por supuesto que el primer ejercicio de poder de la unipolaridad es América Latina. Sin embargo, la multipolaridad empezó a sonar también después del año 2000 fuertemente como teoría, eh, como teoría práctica, con la promoción de organismos internacionales como UNASUR, por ejemplo, y otras ideas que en el juego político internacional de América salieron a la luz de boca del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de Venezuela. Y desde allí, pues por supuesto, digamos que de la mano con el desarrollo paradigmático naciente del momento, surge como debe ser, a nivel educativo, ideas de pensamiento crítico, a nivel jurídico, surge lo que es la justicia restaurativa y por supuesto a nivel político, surge todo lo que es nuevas ideas sobre relaciones de poder entre iguales, sobre todo de un mismo bloque geográfico, por estrategia geográfica, y por supuesto que si estamos en América y somos de Sudamérica, por supuesto que el primer movimiento de desarrollo de la multipolaridad se dio en nuestro caso en Sudamérica.
Y Venezuela tuvo un rol importante porque en ese momento fue voz de esa teoría. Y por supuesto, pues bueno, eso tiene un efecto porque es una idea de pensamiento multipolar ante un dominio y ejercicio unipolar. Por supuesto, desde la unipolaridad, el sistema que ejerce el control, todo lo que se sienta amenazado es objeto de guerra porque su fin, desde su paradigma positivista, es el control. Y por eso, bueno, eh, tenemos que aprender a ver la dinámica internacional con conciencia del juego de poder y con conciencia de qué actor somos y cómo nos desarrollamos cómo, y cómo nos vemos. Indiscutiblemente, Venezuela desde 1999, cuando hizo su reforma constitucional, planteó principios constitucionales antihegemónicos y establece y reconoce a otros países en equidad de condiciones. Nuestra legislación nacional no establece ni reconoce la unipolaridad ni la bipolaridad, sino que se ve en su legislación y en el ejercicio político nacional e internacional desde una posición paradigmática geopolítica de la multipolaridad. Esto nos lleva a un nivel de conciencia donde somos un país con potencialidades de desarrollo importantes, con potencialidades de riquezas geográficas privilegiadas en el planeta, sin temor a decirlo, ni siquiera en América, en el planeta. Somos un país geográficamente privilegiado por su naturaleza, por sus recursos, diría yo, considerando el rayo del Catatumbo, hasta energéticamente eh, muy privilegiado. Y desde esa concepción y reconocimiento de potencialidades y privilegios geográficos, reconocemos también a otros países con sus privilegios y potencialidades de desarrollo en el manejo de riqueza, en la producción agrícola, en otras potencialidades como, o sea, como Chile y Argentina con su producción salina, y nos reconocemos que en el marco de todas las potencialidades, si unimos cada quien con sus fortalezas que son distintas, podemos crear un bloque suramericano más fuerte donde nos complementemos. Ese más o menos es el principio teórico de la multipolaridad. Por supuesto que no se ha desarrollado solo en Sudamérica, por supuesto que en Asia y en Europa también se viene desarrollando. Cuando se habla de la ruta de seda, a nivel mundial también cuando se habla de los BRICS, aquí mismo cuando se habla de esta, sí, la UNASUR con su desarrollo de apoyo económico, pues en el marco del mercado internacional frente al ALCA, por ejemplo. Bueno, parecieran cosas similares, pero es distinto cuando se negocia desde la subordinación con contratos de adhesión a la coordinación, viendo las potencialidades de cada uno para complementar para el desarrollo integral. Entonces, aun cuando pareciera que el resultado es el mismo, que son comercio internacional, por ejemplo, el cómo se desarrolla y la visión de desarrollo que la sustenta y la compone es muy distinta. Este, Bien, entonces, para cerrar el tema del mundo unipolar, tenemos que Estados Unidos es reconocido por, por varios teóricos, por varios países del mundo, como una superpotencia con preeminencia en el ámbito de poder económico, militar, diplomático, ideológico, tecnológico y cultural. El mundo unipolar y el mundo multipolar. En este mundo unipolar y multipolar, la relación central es la que se establece en la superpotencia y las grandes potencias regionales. Lo demás me interesa. Como superpotencia, la unipolaridad promueve la hegemonía
y continuamente la desarrolla desde sus aristas públicas internacionales, las aristas públicas nacionales, entre otras. Ahora bien, el mundo multipolar es una realidad también mundial, donde hay varios países fuertes en la dinámica social internacional. Y bueno, en este juego, sí, es importante que estemos conscientes que hay un juego de poder de tendencia teórica de la unipolaridad a la multipolaridad. Por supuesto que la unipolaridad es difícil de mantener, eh, ya ni siquiera como proceso político, la posición de reyes se mantiene, ¿sí? Vamos más hacia lo democrático real. Por tanto, pues bueno, sí consideramos que en el proceso evolutivo y de progresividad paradigmática, la multipolaridad se va a ir fortaleciendo, al igual que el paradigma crítico en todas las áreas de desarrollo, la educación, la política, la jurídica. Bien, aquí está un link, este está en el aula virtual, también hay un link en el aula virtual, videos interesantes, por favor miren los videos. Este link es del profesor Samuel Huntington de la Universidad de Harvard. Es un estudio muy interesante donde él identifica a Estados Unidos como desde la unipolaridad, reconoce a Estados Unidos como regente hegemónico del planeta. Este, Dice que en un nivel relativamente bajo de miedo, resentimiento, envidia, y que hay un nivel alto de resentimiento que puede convertirse en discrepancias con otros países que se niegan a cooperar con Estados Unidos. En todo caso, esta discrepancia se convierte en una oposición abierta a todo aquello que la política estadounidense reconozca como oposición. Todo lo que él se sienta, apenas se sienta amenazado, para ellos es un intento de derrota de la política estadounidense, de su unipolaridad, porque las leyes de ese país sí están creadas con pensamiento unipolar. Y por supuesto, nosotros como países del sur, en una relación con ellos entramos, aun cuando tenemos una legislación abierta, ellos tienen una legislación cerrada de donde pueden declarar por una idea de multipolaridad en un espacio internacional o mismo en redes sociales como una amenaza inminente, aun y cuando no se tenga, digamos, que fuerza o poder ni económico, ni militar, ni de inteligencia artificial, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en el mundo y la visión teórica de la unipolaridad. Este mismo autor establece, dice, el nivel más alto de respuesta sería la contracción colectiva. Es la formación de una coalición antihegemónica que involucre varias potencias. Ese es el principio básico de la multipolaridad. Dice que la única manera de fomentar o de equilibrar un mundo unipolar es con la coalición antihegemónica. eh, Es la única manera de enfrentar la unipolaridad, donde los demás estados dejen de sentirse débiles y empiecen a trabajar en equipo para equilibrar fuerzas. ¿Sí? Digamos que en ningún momento la idea debe ser acabar con la hegemonía de un país, quitándote tú para ponerme yo y mantener un mismo sistema de poder subordinado a la fuerza. ¿Sí? Entonces, bien, dice que es innecesaria un mundo unipolar porque ningún estado es lo suficientemente fuerte como para provocar. Y que en un estado de desarrollo natural debe haber esta parte del mismo desarrollo es la unipolaridad, multipolaridad, unipolaridad, multipolaridad. En el mundo unipolar, bueno, lo plantea el mismo autor en su cátedra, que comienza en el siglo XXI, como se estableció a finales de 1900 aquí en Venezuela, que se dio uno de los primeros pasos fuertes con nuestra nueva constitución,
este, donde las grandes, ajá, dice, y que comienza, él también coincide con nuestra fecha en el siglo XXI, donde las grandes potencias empiezan a sentir su competencia y entran en conflicto entre sí. Entonces dice, sin embargo, un mundo así no hay tensiones ni conflictos entre las superpotencias y las grandes superpotencias regionales, ya que las características definen a un mundo uno y multipolar. Por esa razón, Estados Unidos podría encontrar que la vida como gran potencia en un mundo multipolar es menos exigente, menos conflictiva y más gratificante. En este artículo de la multipolaridad, este teórico estadounidense plantea de que Estados Unidos debe reconocer un mundo multipolar, empezarse a desarrollar de ahí y es menos conflictivo y más gratificante que una superpotencia como ella se reconozca la multipolaridad y que también tiene beneficios. Sin embargo, pues bueno, como el cambio de paradigma y el progresivo, hay posiciones políticas y posiciones políticas sustentadas, las convierten en ley y las sustentadas ya ahora desde el derecho nacional propio de Estados Unidos e internacional. Bien, ahora en cuanto a los autores que plantean la multipolaridad, tenemos como Alexander Perik Enma o Evan Cooper, que sostienen que el mundo es multipolar y que esa multipolaridad de poder se caracteriza por el deslineamiento de los Estados Unidos y por la ascensión de un número de otros países que se han vuelto fuertes, como China, la Unión Europea, Rusia, la misma India, y ese movimiento de los BRICS. Recuerden que el movimiento de los BRICS es justamente un movimiento, eh, una alianza de países que se reconocen como fuertes entre ellos, con grandes potencialidades para el desarrollo. Recordemos que Venezuela juega allí un papel importante y que, bueno, sabemos lo que pasó ahorita, donde no entramos al BRICS por una oposición de Brasil, que, bueno, más o menos tendrá su lectura política, su lectura personal su lectura personal de quien ejerció ese veto o voto o oposición, pero también una lectura de necesidad de desarrollo, que va porque va. Y si no es hoy, pues será mañana. Pero Venezuela goza hoy de un reconocimiento internacional donde ven nuestras potencialidades de pensamiento multipolar. Ven esas potencialidades de pensamiento multipolar como fortaleza en el mundo. Reconocen los privilegios geográficos que tenemos y reconocen incluso posiciones políticas que hemos tenido que vivir y mantener eh, en el marco de haber sido señalados por legislaciones internas de un país unipolar como amenaza. Entonces, bien, lo interesante sigue siendo que hay un mundo multipolar actualmente, que era lo no resista, sino que se resista, donde tienen un papel importante China, Rusia, Estados Unidos. Ese juego de poder de la multipolaridad se desarrolla en el marco de guerras frías, guerras psicológicas y ahorita guerras cognitivas que son mucho más delicadas, donde hay fuertes económicos, fuertes militares, capacidad de influencia internacional y bueno, estamos allí en esa misión constante en un mundo multipolar del cual no somos ajenos. Es muy importante entender que no somos ajenos y queda lo uno. Todas esas fuerzas, somos parte de todas esas fuerzas y producto de ellas. Bien, tócame. Desde el estudio de la multipolaridad a lo largo de la historia, China y Rusia son países importantes del sistema internacional que pese a que mantienen contacto directo desde el siglo XVII, sus relaciones se caracterizan más por la estabilidad que por conflictos políticos y militares. El papel protagónico mundial de China y Rusia ha sido uno de sus principales rasgos característicos.
Cada uno de estos países tuvo espacios geopolíticos particulares. Rusia trató de mantenerse vinculada con Europa, mientras que China hizo bloque con una mirada de política exterior enfocada en la zona y países del Pacífico y suroeste de Asia. Por supuesto que el bloque de América no es el bloque unipolar de Estados Unidos. El bloque de América ha tenido movimientos también suramericanos de desarrollo de alianza suramericana, donde Cuba y Venezuela han cumplido un rol importante, digamos que teórico, de posición teórica interesante. Aquí está más o menos un mundo unipolar. De verdad que esta cátedra es muy amplia, sin embargo, pues bueno, eso es un mundo unipolar. Se, se crea la visión política, se crea el Estado, se crea la organización, se crean las reglas de la organización y finalmente la organización internacional se maneja desde la fuerza de la unipolaridad y los demás se adhieren en condiciones donde el país perteneciente a la unipolaridad mantenga su hegemonía. Ahí simbólicamente tenemos los logos de la ONU, la OEA, la UNESCO, la USAID, imagínate tú, Fondo Monetario Internacional, agregaría yo Organización Mundial de la Salud y muchas otras más, donde es necesario ver la idea de la organización y conocer su funcionamiento interno. Conocer su funcionamiento interno, conocer dónde está su sede, conocer de dónde salen los salarios y todo eso pues da una muestra después de cómo y por qué es su desarrollo. El aspecto de salarial es muy importante porque finalmente ese es el que lo mantiene. También hay organizaciones internacionales que se desarrollan a través de estas instituciones y que promueven también la injerencia. Tenemos la USAID, que bueno, de verdad que no quiero explicar nada sobre eso porque sería mi visión, pero sí es importante que tengan seguimiento a la información internacional, seguimiento de noticias, para que vean las contradicciones de todo lo que sucede en el marco de la fuerza. En el marco de la bipolaridad se rompe también teorías, porque ya ni siquiera se ve la unipolaridad atada a un país como el de Estados Unidos, sino que pareciera que hay otras fuerzas detrás allí que se mantienen y que bueno, que tienen capacidad de acción desde nuevas tendencias tecnológicas también, que vamos a ver más adelante, que son interesantes. Movimientos que van más filosóficamente, que tienen un sustento filosófico y de derecho y de regulación interna hacia la multipolaridad, los BRIC, UNASUR, la Alianza de los Países Europeos. Ahí tenemos una muestra de todo lo que está más o menos viéndose. Dos miradas, son dos posiciones paradigmáticas distintas. No podemos comparar UNASUR con el ALCA, con el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, aun y cuando tenga el mismo objeto, todo su fundamento filosófico, teórico y su regulación legal interna es totalmente distinto. El objetivo sí, el resultado puede ser el mismo. Te compro, te vendo y hay beneficios económicos entre ambos para nuestro desarrollo, pero la fundamentación filosófica, teórica y regulación es distinta. Y ahí es donde el cómo y el por qué se hace importante. Muy importante. Bien, este es un concepto, hablando de la geopolítica del siglo XXI, donde no hablamos de la multipolaridad, de la bipolaridad, y donde el componente geográfico es uno de las características principales para los análisis. Rompemos ahora en el siglo XXI
con las metas geopolíticas. Es una concepción muy interesante que establece que la geopolítica va más allá de lo territorial, va más allá del territorial y ahora va al mundo sin limitación geográfica. Esto nos da un componente sumamente riesgoso, peligroso, al igual que las guerras, porque si ya las guerras salen del componente geográfico y no hay una limitación geográfica y no sabemos qué está pasando en un territorio, en una lucha armada, sino que vamos ya a una guerra cognitiva donde alteran el estado cognitivo de la persona, le enseñan a pensar diferente, a razonar diferente, le quitan la posición y la posibilidad de pensamiento crítico, la posibilidad de análisis. Y dogmatizan a la persona, dándole una educación desde redes, dándole una vida superficial, dándole, como dicen, no hay mi sociólogo de la modernidad líquida, una modernidad líquida que no te permite ver sino lo superficial. Desde esos modelos de guerras tan peligrosos ahora, desde esos medios de control tan peligrosos de ahora, desde esos no se escapan tampoco, y al contrario, se incorporan también a la geopolítica al juego internacional. Surge así la meta geopolítica. Ese link también está en la aula virtual. La meta geopolítica pues arranca, por supuesto, junto con lo vertiginoso desarrollo científico, tecnológico con el siglo XXI, donde ya se incorporan al juego geopolítico mundial corporaciones tecnológicas ya con otros intereses que rompen una política del país y con un marco de acción de dominio que salta por encima del juego político porque su campo de acción es tan globalizado y tan invisible que bueno, que se van a crear o se están creando nuevo juego de poder internacional donde ya va a ser complejo reconocer los actores internacionales, porque podemos reconocer los actores internacionales de los países, el país tal, el país tal, el país tal, porque siempre, pero ahora nos llevan a reconocer nuevos actores internacionales que no los vemos, y son las grandes corporaciones tecnológicas conocidas como los Big Tech. Eso no lo digo yo, se plantea en ese estudio hecho en Estados Unidos de la meta geopolítica, donde entran en juego las corporaciones tecnológicas con igual o más poder que un país, conocidas como la Big Tech, donde han emergido como fuerzas que trascienden los Estados Unidos, nación, rediseñando la base del poder global. Pueden o no pueden jugar un papel importante en el marco de la geopolítica. Google, Meta, Amazon, Tesla, ¿sí? Quienes, quienes están actualmente reescribiendo reglas del sistema internacional. Y son reglas que no llegan al sistema jurídico. Digamos que podemos tener un manual de guerra internacional, podemos tener desde la OMS el manual de salud internacional, pero estas reglas internacionales son nuevas y se están moviendo y están todavía como se están instaurando en la costumbre de manera automática desde la misma dinámica tecnológica, se están reescribiendo y ni siquiera tenemos control de cómo regularlas. Bien, ese estudio plantea que los imperios basan su poder en el control de territorios, recursos y poblaciones, pero hoy ante este nuevo modelo imperial ya no se requieren territorios, recursos, poblaciones, no se requieren ejércitos, sino solo algoritmos. Eso es lo que plantea el estudio. El estudio establece las posiciones teóricas que se plantea allí en ese portal web, establece que la Big Tech han creado espacio de metaestatal, ¿sí? Donde ya no hablamos ni siquiera de un Estado como organizaciones internacionales, sino un metaestado. Imagínate tú lo súper interesante donde vamos, donde la soberanía nacional es irrelevante frente al control de datos. Cada clic en una transacción internacional digital alimenta un ecosistema de esas corporaciones que no solo registran la actividad humana, sino que la predicen y la manipulan. Y aquí es donde entran los postulados de la guerra cognitiva. No solo registran la actividad humana, sino la predicen y la manipulan. Bien, de este estudio, la influencia de este desarrollo de algoritmos manifiesta claramente que habla de unos procesos internos de Estados Unidos, donde se observa que la participación
política en tomas de posiciones presidenciales y en escenarios políticos de personas que sin ser escenario, sin ser político, sin tener cargo político, ejercen un rol importante en la política de un Estado como el Estado unipolar que plantea ese estudio. Muy, pero muy interesante. Y todo esto refleja a cómo las corporaciones pueden influir en las políticas de una superpotencia o cómo la superpotencia se vuelve un brazo operador de un metaestado, de cuando un algoritmo se convierte en un metaestado y cómo un estado superpotencia se puede volver en el brazo ejecutor de un algoritmo. Son posiciones muy interesantes. Ajá. También se habla del veto de TikTok, se pone como ejemplo paradigmático de protección nacional contra Pekín, del uso de las plataformas digitales para manipulación de las dinámicas internas de un país. Bien, y finalmente se reconoce a ese grande de América en una posición súper global que ya no solo goza de dominio económico y militar, sino que también hay que reconocerlo como dominio tecnológico en el marco del bloque geográfico de América. Y bueno, son nuevas cosas que analizar que nos llegan a todos. Y aquí entra otra vez lo que es la inferencia y cómo vamos de lo general a lo particular y cómo si un algoritmo juega un papel importante en la meta geopolítica y cómo juega un papel importante en mi familia, porque finalmente ese algoritmo termina en un niño adicto a las pantallas si no lo sabemos manejar. Finalmente ese algoritmo termina en un videojuego donde entrenan a niños militarmente para hacer guerra contra Venezuela, por ejemplo, o finalmente un videojuego donde desde una modernidad líquida se ve muy fácil promover la violencia intrafamiliar. Entonces, bueno, sí, la meta geopolítica sí es tema de interés de cualquier profesión. Es algo que por coyuntura nos toca y reproducimos de manera consciente e inconsciente, y así no seamos conscientes de ella, nos toca. El problema de las adicciones a las pantallas en los niños nos toca. El problema de los retos de TikTok en los niños nos toca. La regulación legal y los análisis criminológicos nos tocan. Los nuevos delitos informáticos tocan. Y bueno, el derecho está lento como frente a la rapidez de esos algoritmos y tenemos que buscar la manera de dinamizarlo. Y solo personas en las condiciones de ustedes, en el ejercicio de las profesiones, funciones y con esta visión de conciencia, podemos empezar a innovar o promover normas que regulen y equilibren estas situaciones. Incluso pues a nivel educativo hay que estar atentos a reformas educativas. Y de verdad, para mí la única opción es pensamiento crítico, educación emancipadora, pedagogía crítica. La única manera que tengamos independencia en la meta geopolítica y en la guerra cognitiva. La única manera de garantizar una inmunización mínima con el pensamiento crítico. ¿Cómo lo creamos desde nuestros escenarios, en la escuela, en el hogar? Bueno, ahí el resto. Muchas cosas por hacer, pero el tema apasionante. Bien, aquí hablan de los satélites de Ucrania, de la guerra, de los algoritmos como Metastawn, muy interesante. De la seguridad, de la ciberseguridad, de la política de ciberseguridad. Yo le agregaría de la legislación de la ciberseguridad, comercio internacional. Imagínate tú, explotación espacial, un tema que están allí, dominio estadounidense. Bueno, todo muy interesante. Parece gracioso, ¿no? Pero los polos ahorita que son lo de hielo, los lugares de hielo donde pareciera que no hay ningún interés de riqueza geográfica.
están siendo productos, unos ya han sido productos de dominio de tierras extranjeras que aun y cuando son de Suramérica, el polo, no tiene nada que ver su dominio estatal es de otro continente europeo, pero los intereses son justamente de exploración espacial, de exploración espacial. Y en el norte está igualito la zona de hielo, hay ejercicio y pronto va a haber una definición de dominio por exploración espacial. Muy, muy, muy interesante el tema. Y todo nos compete, todo nos llega de manera directa o indirecta. Bien, también habla posición crítica sobre políticas actuales, el rol de la metageopolítica, qué podemos hacer allí, qué papel puede jugar la comunidad. Estudios recientes muestran que este sistema no logra frenar la propagación de noticias falsas, manejo de la opinión pública, bueno, todo eso es guerra psicológica. Dice, y eso solo lo podemos combatir con pensamiento crítico, cuando un título es incoherente con el contenido o con la imagen. Y por supuesto, objetar todo y hacer nuestra propia concepción y criterio sobre la realidad. Bien, hay más casos interesantes sobre Facebook, campañas políticas en plataformas tecnológicas, el uso de sistemas educativos, como ahora esos metaestados de algoritmos quieren ya controlar también temas de salud, de seguridad, de educación, promoviendo nuevos sistemas educativos y fábricas de el alto desarrollo tecnológico y la influencia en la meta geopolítica, el riesgo del metaverso, la importancia del metaverso, la regulación legal del metaverso, los delitos informáticos del metaverso, bueno, súper interesante. Dejar claro que el poder actualmente de la mente geopolítica no está limitado a un lugar geográfico, una frontera en el gobierno, sino que hay nuevos factores. La guerra fría tecnológica, muchas, muchas cosas nuevas que hablar desde la meta geopolítica. En la meta geopolítica encontramos varios actores también, no necesitan injerencia, tratados internacionales, no necesitan que los estados lo firmen, que los presidentes lo firmen, no, son negociaciones inconscientes que rigen toda una realidad del ciberespacio. Bien, vamos con la tarea. El tema muy interesante, muy apasionante. Vamos a ver qué tenemos acá, la tarea. Ya tenemos el aula virtual, ya todos pueden consultar el aula virtual. Hay un material anexo allí. Vamos a trabajar con el libro de Vladimir Padrino López, que se llama Geopolítica Multipolar. De ese libro de Geopolítica Multipolar, vamos a leer el capítulo Una mirada desde las cuatro paraguas. Él en los cuatro paraguas habla del poder atómico, el poder económico, el poder energético, el poder tecnológico, esas cuatro aristas en el juego de la multipolaridad, ¿sí? Que ahorita pues es lo que yo le llamo la meta geopolítica, como el poder atómico, energético y tecnológico viene a asumir un papel importante en la geopolítica. Bien, desde esas cuatro paraguas vamos a leer la tesis de la tripolaridad y la inteligencia artificial. Son dos capítulos, perdón. Vamos a leer dos capítulos del libro Geopolítica Multipolar. La tesis tripolar y la inteligencia artificial y el orden mundial bajo la sombra. El orden mundial bajo la sombra. Y el trabajo, la actividad, va a ser un ensayo máximo de 3 horas, máximo, donde se habla de las alianzas estratégicas del Trump desde una mirada de los cuatro paraguas, ¿sí? De una u otra manera, esto nos lleva a hacer un ensayo donde se maneje la unipolaridad, el pensamiento de la unipolaridad, cómo se está desarrollado desde la unipolaridad, el poder atómico, el poder económico, el poder energético, el poder tecnológico, y si va desde la unipolaridad o ya pasa a la meta geopolítica con esos nuevos actores sociales. 4 hojitas, lo que ustedes consideren, el análisis que ustedes deseen.
si nombran los cuatro y si van más hacia uno porque es su tema de interés. Bien. Posiciones, cualquiera que salga está bien. Lo importante es que se lean los dos argumentos teóricos y logren ver que vamos más allá de un juego multipolar que va a lo económico, a lo militar, político, a lo geográfico, sino cómo estas, lo atómico, lo energético y lo tecnológico empiezan a jugar un papel importante en nuestro bloque territorial americano. Espero que disfruten la lectura, espero que disfruten la lectura, disfruten el material, disfruten los videos, disfruten esta clase cuando la vean y bueno, se deleiten entendiendo que somos parte de la geopolítica mundial, de que tenemos un rol y tenemos solo por existir, tenemos un rol y nos ven de cierta manera. Y bueno, sí, tenemos que responder como rol, tenemos que estar conscientes de lo que somos en la meta geopolítica mundial. Un placer para mí, me encanta, disfruten su actividad. Nos queda una clase, estaremos atentos, va a ser igual o más deleitosa que esta. Ha sido un privilegio para mí estar con ustedes. Y bueno, disfruten, disfruten, disfruten de la lectura, del entendimiento. De verdad que para mí fue muy placentero organizar esta cátedra para ustedes. Un abrazo, feliz día. Cualquier cosa por el aula virtual o por mi chat privado de WhatsApp. Un abrazo.